Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso tiempo y esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite una vez más poder llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra de nuestro Dios. Había habido algunas semanas, hermanos, algunos días atrás que no habíamos podido llevar a cabo nuestras transmisiones, pero pues bueno, nuevamente estamos aquí para retomar nuestro tema sobre las tormentas de la vida, cómo nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, y saber que todos y cada uno de nosotros atravesamos por tormentas en esta vida. Y cuando hablamos de tormentas, lo he mencionado anteriormente, pues bueno, lo primero que a lo mejor se nos viene a nuestra mente cuando pensamos en la palabra tormenta es una tormenta eléctrica, un huracán, una tormenta de viento, una tormenta o una tempestad, un ciclón, una lluvia muy fuerte. Pero cuando hablamos también de tormentas, hermanos, podemos hablar o se nos puede venir a nuestra mente los problemas, las circunstancias, las situaciones difíciles, las enfermedades, todas aquellas cosas por las cuales en nuestra vida atravesamos, que podemos nosotros decir o llamar también a tormentas. Por eso le he titulado a esta serie Las tormentas de la vida. Y pues bueno, en el devocional pasado, hermanos, hablamos de cómo pues nosotros no podemos saber cuándo van a venir las tormentas. No somos como los meteorólogos que estudian la atmósfera, que estudian el cielo, que estudian todo cuanto en él hay, y pueden darse cuenta, por ejemplo, cómo va a estar la temperatura el día de mañana, si va a estar soleado, si va a estar nublado, si va a estar lluvioso. Estudian en relación a las diferentes tormentas tropicales, a lo mejor a un ciclón, a un huracán, y pueden darse cuenta con anticipación, con días atrás, de cómo va a venir esa tormenta o de cómo van a estar aquellos días de la próxima semana. Pero nosotros, hermanos, honestamente no somos meteorólogos, o nos gustaría a lo mejor ser meteorólogos en relación a cuándo vamos a pasar por tormentas en la vida. Nos gustaría saber cuándo vamos a lo mejor pasar por una enfermedad, por un problema, por una tribulación, pero no lo sabemos. Solamente, pues bueno, vienen las tormentas, vienen los problemas, vienen las enfermedades, y nosotros somos azotados por ciertas esas situaciones. Pero pues bueno, hermanos, lo bueno es que podemos saber, hermanos, que Dios muchas veces nos advierte en relación a las tormentas que pueden venir. Y pues bueno, hemos estado estudiando ahí en Hechos capítulo 27. Le voy a invitar que si usted tiene ahí su Biblia, la abra conmigo en Hechos capítulo 27, y si no, solamente escuche lo que yo voy a estar leyendo, en lo que vamos a estar meditando, y más adelante en otra ocasión usted puede pues verlo a través también de su escritura o de su Biblia. Pero en el devocional pasado, hermanos, hablamos de cuando se nos advierte de la tormenta. Pablo, hermanos, iba a zarpar, iba a dirigirse a la ciudad de Roma, y tenía que tomar pues un barco, una nave. Dice la escritura, lo menciona como una nave. Y él, hermanos, él recibió por revelación de Dios que no zarparan, que se quedaran en el otoño, lo que quedaba del otoño y el invierno, ahí, ¿verdad? En ese lugar, en ese puerto, que no zarparan, porque iban a enfrentar una situación difícil en alta mar. Lo cual, ¿verdad? Dice la escritura que pues los hombres, ¿verdad? El encargado de la nave, el piloto de la nave, el dueño de la nave, ellos no le hicieron caso a las palabras de Pablo y zarparon. Y luego, hermanos, pues bueno, ya en alta mar, unos días después de haber zarpado, se dieron cuenta que se levantó frente a ellos un viento, dice la escritura, ahí en Hechos capítulo 27, versículo 3, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y vimos, hermanos, que este viento huracanado eran unos vientos que se levantan en el mar Mediterráneo, unos fuertes vientos durante el tiempo del otoño, del invierno, y dan fuerte, son vientos
muy muy fuertes, y dice la escritura que pues bueno, la nave ya en alta mar, hermanos, se levantaron ese viento llamado Euroclidón y dio fuertemente contra la nave, la cual pues comenzó a sufrir pérdidas, no en relación a vidas, sino que pues la nave comenzó a ser azotada, la nave comenzó a perder, hermanos, pues cargamento y todo lo demás. Pero podemos darnos cuenta que Pablo dice: yo les advertí que no saliéramos, yo les advertí que iba a venir una tormenta, que algo bueno no nos esperaba si salíamos a alta mar. Y pues bueno, ellos no hicieron caso, salieron a alta mar. Y a veces, hermanos, Dios nos advierte de tormentas. En ocasiones Dios nos advierte y nos dice: no vayas en esta dirección, no tomes este camino, no tomes esta decisión, porque se va a levantar una tormenta. Pero a veces nosotros somos, pues como dice la escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, pero somos o nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión, y aún sin contar con la voluntad de Dios o con la dirección de Dios, nosotros salimos y zarpamos, hermanos, nos adentramos en alta mar, pero luego allá en alta mar nos damos cuenta que tomamos una mala decisión, que fuimos por un camino equivocado cuando se está levantando la tormenta, pero muchas veces ya es demasiado tarde. Vamos a sufrir, hermanos, golpes, azotes que la tormenta va a dar contra nuestra vida, pero lamentablemente ya va a ser demasiado tarde, que fue lo que aconteció en esta historia que estamos viendo. El día de hoy, hermanos, quiero hablarle bajo el tema: cuando en la tormenta perdemos toda esperanza. Hay momentos, hermanos, que nos encontramos en las tormentas de la vida y ya hemos perdido toda esperanza. Ya no tenemos esperanza que vamos a salir de ese problema, que vamos a salir de esa situación. A lo mejor alguien que en esta hora me está escuchando, o que en el futuro me va a escuchar y va a escuchar este mensaje, a lo mejor usted se puede identificar con lo que yo estoy hablando, en la cual usted se encuentra en una tormenta en este momento, se encuentra en un problema en este momento, y usted dice: ¿y cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo se va a acabar esta tormenta? Y no le ve salida, no le ve una salida, no ve la luz del día, no ve con claridad las cosas, porque la tormenta sigue fuerte, los vientos siguen fuertes, la lluvia sigue fuerte, y nos están, hermanos, azotando una y otra vez en contra de nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, alrededor nuestro. Y simplemente, hermanos, a lo mejor hemos perdido toda esperanza. Hemos perdido la esperanza de salir de esa tormenta. Hemos perdido la esperanza de salir sanos y salvos de esa tormenta. Pero déjeme decirle, Dios nos dice en esta hora que no perdamos la esperanza, que tengamos ánimo, hermanos, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él prometió estar con nosotros. Así es que en medio de la tormenta que podamos estar atravesando, no importa qué grande sea la tormenta, Dios ha prometido estar con nosotros. Si la tormenta nos va a azotar, si la tormenta nos va a desanimar, si la tormenta nos va a golpear fuertemente, hermanos. Sí, déjeme decirle, el apóstol Pablo, si leemos los versículos, hermanos, que pues bueno, estamos estudiando, ¿verdad? En esta ocasión podemos darnos cuenta, hermanos, aquí, fíjese lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave, en la nave que ellos iban, un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahora, primero aquí, hermanos, ya habían zarpado, pensaron que todo iba a estar bien, y luego unos días después dice que dio este viento huracanado. Así es que ponga mucha atención en esto, hermanos, y ahorita le voy a decir ahí unas frases que hemos escuchado, o que a lo mejor usted y yo las hemos pronunciado en algún momento en nuestra vida, o a lo mejor nos sentimos que estamos pasando por esas frases tan muy mencionadas. Pero mire, aquí habían salido y pocos días después se levanta este viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
Pablo dice, quisimos hacerle frente al viento huracanado, no pudimos. Entonces, ¿verdad? Pues los de la nave decidieron mejor que el viento los llevara hacia donde los tenía que llevar. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Fíjense, hermanos, que primero viene el viento huracanado y luego, número 2, dice que se levantó una furiosa tempestad en contra de ellos. Dice, y al tercer día, pasaron 3 días, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días. Entonces, salen, ¿verdad? Zarpan y, hermanos, salen del puerto, y unos días después viene el viento huracanado. Días más adelante dice que se levantó una furiosa tempestad. Y luego pasaron 3 días, no aconteció nada. Pasaron otros días, no se miraba el sol, no se miraban las estrellas. Y dice que fueron acosados, versículo 20, por una tempestad, dice, no pequeña. ¿Y a qué lo quiero llevar a esto, hermanos? No sé si usted ha escuchado la frase, apenas vamos saliendo de una y ya hemos entrado a otra. No sé si usted ha escuchado esa frase, en la cual, hermanos, estamos sintiendo que estamos pasando por un problema, pero todavía no salimos de ese problema y viene otro problema. Y todavía no salimos de esos problemas y viene otro problema. Y luego sentimos, hermanos, que ya se está calmando el primer problema, o que ya hay solución para ese primer problema, pero todavía no salimos de ese problema y viene otro problema. Bueno, era lo mismo que estaba experimentando Pablo y todos aquellos que iban en esa nave. Primeramente zarpan, hermanos, viene el viento huracanado, y pensando que iban a lograr ya estar tranquilos y que el viento huracanado se iba a disipar, viene la tempestad furiosa. Y luego, hermanos, pasan otros días, no ven el sol, no ven las estrellas, y fueron azotados, acosados, dice el versículo 20, por una tempestad no pequeña. Todavía no salían de una y ya venía otra. Y yo creo que esa es una frase que a lo mejor usted y yo hemos escuchado. También otra frase, hermanos, que por ahí también se dice que es una canción, pero es una frase, es nos llueve sobre mojado. No sé si usted ha escuchado también esa frase, nos llueve sobre mojado. Queriendo decir, hermanos, que ya vino una lluvia, nos mojó, y todavía no hemos podido cambiarnos, todavía no hemos podido secarnos, y ya nos está lloviendo otra vez. Y todavía se acaba esa lluvia, se acaba esa tempestad, esa tormenta, y todavía seguimos mojados, ¿verdad? Porque pues esa lluvia nos mojó, esa lluvia nos empapó. Y, hermanos, ya cuando creemos que vamos a salir, nos llueve otra vez. Viene otro problema, viene otra circunstancia, viene otra situación difícil a nuestra vida. Bueno, hermanos, era lo mismo que Pablo estaba pasando. Y es lo mismo que a lo mejor usted y yo en ocasiones hemos pasado, hermanos. Estamos atravesando un problema y todavía no se resuelve ese problema y ya viene otro. Y todavía no salimos de esa tormenta y ya viene otra tormenta. Y todavía no salimos de esa tempestad y ya viene otra tempestad. Como nosotros, cuando por ejemplo, hermanos, son las temporadas de huracanes o las temporadas de fuertes lluvias, y luego de repente se vienen las tormentas agiladitas una tras otra, o se vienen los huracanes uno tras otro. Y por ejemplo viene un huracán fuerte, destruye, hermanos, o daña a lo mejor una región, un país, una isla o una costa, y apenas esa gente, hermanos, apenas se está recuperando, apenas nuevamente va a regresar la electricidad, apenas está entrando la ayuda, apenas vienen los suministros, apenas viene lo que necesitan, y de repente ya están anunciando que viene otro huracán y viene en la misma dirección. Bueno, a veces nos sentimos de esa manera, hermanos. A veces nos hemos sentido de esa manera, que estamos en un problema y todavía no se acaba ese problema y viene otro problema.
y estamos como que ya saliendo de esa enfermedad y de repente nos azota otra enfermedad. Estamos saliendo de esa situación y como que de repente nos azota otra situación, hermanos. Bueno, déjeme decirle, aunque pareciera que por las diferentes situaciones, problemas o tempestades que se puedan levantar, podamos perder toda esperanza, déjeme decirle, es normal, hermanos. Ahí mismo en el versículo 20, en Hechos 27:20, dice, hermanos, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, cuando aquella tormenta o aquella tempestad, dice, no pequeña, dice, pues aquí lo narra claro Lucas, pero dice, no pequeña, dice, y cuando ya no vimos el sol y no vimos las estrellas, nos sentimos rodeados por esa tormenta no pequeña, dice, ahí en el versículo 20 dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos, hermanos, comenzaron a decir, ya no nos vamos a salvar. Ya vino el viento huracanado, se levantó una furiosa tempestad. Ahora esta tempestad no es pequeña, es una tempestad grande. Ya no tenemos esperanza. En verdad de esta no vamos a salir. En verdad aquí vamos a perecer. Yo sé que en ocasiones a lo mejor nos hemos sentido de esa manera, hermanos. Sentimos que no vamos a avanzar, sentimos que no vamos a salir, sentimos, hermanos, que no vamos a poder salir de ese problema, de esa situación, porque pareciera que ya estamos saliendo, pero viene otra cosa. Pareciera que ya se está acabando la tormenta y sigue lloviendo. Pareciera que ya se está calmando el viento, pero luego de repente viene más viento. Pareciera, hermanos, que ya se va a despejar y que pronto vamos a ver el sol en un nuevo día, o en la noche vamos a poder contemplar las estrellas, o en otras palabras, porque el sol y las estrellas, hermanos, nos hablan de luz. Y podemos llegar a pensar que ya en esa tormenta, en ese problema, pronto vamos a ver la luz, pronto vamos a salir de esa oscuridad, pronto vamos a salir de aquello que estemos atravesando. Pero pasan los días y no vemos el sol, pasan los días y no vemos las estrellas, sigue oscuro, sigue la tormenta encima de nosotros. Y entonces podemos llegar a perder toda esperanza de salvarnos. Por eso le he titulado este mensaje, cuando en la tormenta perdemos toda esperanza. Porque hay ocasiones que en las tormentas de la vida hemos perdido toda esperanza de salvarnos. Pensamos, hermanos, que no nos vamos a salvar. Pensamos que ya no la vamos a hacer. Comenzamos a decir, pero apenas voy saliendo de este problema y ya llegó otro problema. ¿Cómo le voy a hacer? Todavía no resuelvo esta situación y ya se levantó esta otra situación. Y para cuando acordamos es 1, 2, 3, 4, 5 situaciones que nos están azotando, 4 o 5 situaciones, tempestades que están viniendo contra nosotros, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, a nuestro alrededor, hermanos. Y decimos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a salir de este problema? Ya pensé que ya se iba a acabar esta aflicción, pensé que se iba a acabar ya esta enfermedad, y surge otra cosa, y surge otro problema, y surge otra tempestad. Y en esos momentos podemos llegar a perder, hermanos, toda esperanza de salvarnos. Pero no es así, hermanos. Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, hermanos, estar aún en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Y eso es algo, hermanos, que vamos a ver ya para terminar con un devocional más sobre este tema, las tormentas de la vida. Vamos a ver, hermanos, en otro devocional cómo la escritura nos habla, hermanos, de que a lo mejor en la tormenta vamos a perder diferentes cosas. En la tormenta, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, que iba aquí, y todos aquellos que iban ahí, sí se les dice, la nave va a perecer, la nave se va a perder. Dice, pero ustedes van a ser salvos. Ustedes van a ser salvos. Y esa es una seguridad que tenemos en Cristo Jesús,
Esa es una promesa que se puede cumplir en Dios, hermanos, si nosotros, claro, verdad, lo queremos con todo nuestro corazón. Pero mientras tanto, hermanos, podemos llegar a perder toda esperanza. Podemos llegar a perder toda esperanza. Pero Dios nos dice en su palabra que tengamos buen ánimo. Vamos a leer el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Otra versión dice: ahora sin embargo no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Otra versión dice: el barco va a hundirse. Dice: pero ninguno de ustedes va a morir, ninguno de ustedes va a perecer. Pero el apóstol Pablo les dice: tengan buen ánimo. Y es que aún en medio, hermanos, de la tormenta, cuando podamos nosotros decir que hemos perdido toda esperanza, Dios nos dice que tengamos ánimo. Que tengamos ánimo para seguir hacia adelante. Ánimo, hermanos, para poder hacerle frente a aquello que venga. Aunque estemos batallando, aunque estemos en luchas, aunque estemos en pruebas, aunque estemos en tribulaciones, Dios nos dice: tengan buen ánimo. Si has perdido toda esperanza de salvarte, si estás saliendo de una y de repente viene otra, te llueve sobre mojado, pero ten buen ánimo. Yo estoy contigo, yo he prometido estar contigo hasta el fin. Yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar. Yo siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar, dice la palabra del Señor, con la diestra de mi justicia, con mi mano de justicia. Siempre te voy a levantar, siempre te voy a ayudar a que sigas adelante. Toma mi mano y vamos a seguir hacia adelante en medio de luchas, de pruebas, de tribulaciones. A lo mejor has perdido toda esperanza, pero Dios nos dice, hermanos, en esta hora que tengamos buen ánimo. Sí, a lo mejor no podemos ver el sol, no podamos ver las estrellas, pero tengamos buen ánimo. Vamos saliendo de una y viene otra, pero tengamos buen ánimo. Seguimos mojados y ya nos está lloviendo, tengamos buen ánimo. Estamos en un problema y vemos, hermanos, que viene otro problema, pero tengamos buen ánimo. No perdamos la esperanza de salvarnos, porque fiel es aquel que prometió estar con nosotros y su nombre es Cristo Jesús. Y yo sé, hermanos, yo sé que a lo mejor hay alguien que me está viendo que en su tormenta, en la tormenta de su vida, en lo que usted está atravesando en este momento, usted ha perdido toda esperanza. Pero yo le digo, en Cristo nunca hay pérdida, en Cristo siempre hay ganancia. En Él no hay pérdida, en Él siempre hay ganancia. Si usted ha perdido la esperanza, hermanos, déjeme decirle, en Cristo puede volver a ganar esa esperanza. En Cristo puede volver a tener esa esperanza, porque Él ha prometido estar con nosotros. No estamos solos. Vamos a atravesar por tormentas, sí, todos atravesamos por tormentas, hermanos. Todos atravesamos por problemas, todos atravesamos por dificultades. Unos padecimientos se cumplen en unos, otros padecimientos se cumplen en otros, pero todos pasamos por problemas. Y a veces, hermanos, nuestro problema es muy pequeño comparado al problema que muchas otras personas pasan. A veces nosotros estamos pasando por un problema y decimos: ¿qué problema tan grande tengo yo? ¿Qué problema por qué problema tan grande estoy pasando? Y de repente viene otra persona, hermanos, y nos empieza a contar sus problemas y decimos: no, pues lo que yo estaba pasando no era nada. Lo que yo estaba pasando en verdad no era nada. Lo que yo estoy pasando no es nada en comparado a esa persona que mira todo lo que está pasando. Y nos damos cuenta, hermanos, que nuestra tormenta no es tan grande como a veces nosotros la imaginamos o la pintamos. No es tan grande en comparación a otras tormentas que otras personas están pasando. Pero no perdamos la esperanza. Confiemos en el Señor. Tengamos buen ánimo, porque Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros en medio de luchas, de pruebas, de tribulaciones. Él ha prometido estar con nosotros. Recordemos, hermanos, aquel mensaje que compartí
de los discípulos que iban en la barca. Jesús, hermanos, iba durmiendo y dice la escritura que se levantó un fuerte viento en el mar y comenzó a dar contra la barca, y ellos comenzaron a tener miedo, perdieron la esperanza de salvarse y pensaron que iban a perecer, hermanos. Y van y despiertan a Jesús y le dicen: Jesús, no tienes cuidado que perezcamos, no tienes cuidado, mira, vamos a morir, mira, el viento está fuerte, las olas están fuertes, no vamos a llegar al otro lado tal y como tú nos has dicho. Pero Jesús, hermanos, les dice: ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué tienen poca fe? Confíen en mí, yo aquí estoy con ustedes. Y él, hermanos, habló al viento y habló al mar, y dice la escritura que se calmaron y hubo grande bonanza. Pero a veces en las tormentas vamos a perder fe, vamos a perder esperanza, vamos a perder seguridad, vamos a perder esa confianza de que vamos a salir hacia adelante. Pero no perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Dios está con nosotros, el Señor Jesucristo está con nosotros, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Si Él estuvo antes de la tormenta, Él estará durante la tormenta y Él estará después de la tormenta, iglesia. Confiemos en el Señor, confiemos en el Señor, porque fiel es aquel que lo prometió y fiel es aquel que lo cumplirá. Así es que gracias damos a Dios por su palabra. Vamos en este año, hermanos, vamos a tener solamente un devocional más. Probablemente, ¿verdad?, lo hagamos la próxima semana. Y vamos a tener un devocional más para ya concluir con nuestra serie Las tormentas de la vida, y también, hermanos, para concluir con nuestros devocionales de este año. Primero Dios, el próximo año, allá en el mes de enero, nuevamente regresamos a tener estos devocionales que yo sé que van a seguir hablando a nuestra vida, claro, con un tema diferente, pero yo sé, hermanos, que el Señor va a seguir hablando a nuestro corazón y hablando a nuestra vida. Así es que, hermano, déjeme decirle, no pierda la esperanza. Dios está con nosotros, tengamos buen ánimo. Él ha prometido estar con nosotros cada tormenta que podamos nosotros atravesar. Él está con nosotros, y Él, hermanos, traerá bonanza, Él traerá paz, Él traerá seguridad, Él traerá, hermanos, en la calma que nosotros necesitamos aún en medio de nuestra tormenta. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús.